Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque nos permites disfrutar, Señor, de tu palabra en esta hora. Señor, podemos ver tu misericordia, como lo dice tu palabra, Señor, que tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo de reunión, Señor, donde yo me pongo en tus manos, Señor, y ruego para que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, trayendo la palabra, Señor, que cada uno necesitamos, Señor, según la etapa donde estemos, Señor. Padre, estamos delante de ti porque queremos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor, que tú te sigas mostrando, Señor, que tú sigas dándonos, Señor, a conocer el propósito, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, de cada una de las familias, de cada varón, Señor, de cada mujer de esta iglesia, Señor, de cada joven, de cada niño, Señor, que tú sigas guiándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor, que nos des oídos para oír, Señor, y ojos para ver, Señor, como tú ves, Señor, de una manera espiritual y poderosa, Señor, no estando enfocados, Señor, tal vez en los afanes diarios, Señor, sino que en esta hora, Señor, nos desconectamos, Señor, de todo afán, Señor, y rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos conecte, Señor, a tu palabra, Señor, a la vid verdadera, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. Amén, amén y amén, Señor Jesús. Bueno, pues me tocó compartir el día de hoy, ya me había salvado. Ya había brincado varios miércoles, pero pues ya se llegó el día. Y el día de hoy, hermanos, yo quiero compartirles un tema que muy pocas veces vemos o lo entendemos. Bueno, yo sentía y decía, Señor, es que se me hace algo muy básico, pero luego el Señor me hacía entender que nada de Él es básico, que todo es importante y que todo nos ayuda para bien, dice su palabra. Entonces yo decía, este tema de la alabanza, de lo que es la alabanza para nosotros, de lo que representa para nosotros, ¿cómo lo vemos? Como ahorita acabamos de terminar el tiempo de la alabanza, ¿lo disfrutó? Ándele, para eso está hecho la alabanza, para disfrutarse y poder entrar en ese canal de bendición que Dios tiene para nosotros. Es como un orden que Él tiene para poder entrar en sus atrios o en el lugar santísimo o aquí en su casa para poder recibir la palabra de Dios. Y empezaba yo a buscarlo de qué es la alabanza, ¿verdad? ¿Qué significa la alabanza en lo secular? Y decía ahí que es una acción de alabar, de exaltar con conjunto de expresiones a alguien, pero decía que tiene que ser alguien que conoce, que nosotros conocemos, porque si no conocemos no vamos a poder exaltar o a tener ese conjunto de palabras para poder elogiarlo. Por ejemplo, tal vez a nuestros padres o a nuestra mamá o a nuestro papá, pues los conocemos y empezamos a decir, ay, mi papá es bueno, mi papá es trabajador, mi papá es amoroso, mi papá, sí. Y decía ahí que tiene que ser alguien que conocemos. Entonces, si nosotros no conocemos a Dios, pues vamos a batallar para alabarlo o exaltarlo. O otra cosa también que puede pasar es que, como decía ahorita en la oración, tal vez los afanes no nos permiten llegar a ese punto de comenzar a alabarlo porque estamos pensando en otras cosas. Dice que la alabanza proviene de la palabra en latín que significa valorar o apreciar. Por lo tanto, alabar a Dios significa proclamar la grandeza y el poder de nuestro Dios, anunciar su grandeza. Y decía ahí en anunciar su grandeza, ¿qué es anunciar? Pues lo que se hace, lo que se está haciendo cada viernes, salir a evangelizar, salir a anunciar su palabra, salir a anunciar las grandezas y las virtudes de nuestro Dios, para que más gente lo conozca y puedan venir a su casa a alabarlo y exaltarlo, y a través de eso también recibir la palabra que nos transforma y nos renueva.
Pero, por ejemplo, nosotros que ya lo conocemos, que ya estamos aquí en su casa, que la alabanza cambia la atmósfera cuando nosotros nos prestamos a eso, ¿sí? Porque si nosotros estamos pensando en otras cosas, no vamos a lograr entrar a ese cambio de atmósfera que trae la alabanza, ¿sí? Donde tal vez el que decía, o como decía ahorita la pastora, venir a mí el que esté cansado, pero si estamos cansados, pero pensando en otra cosa, no vamos a poder decir eso, no vamos a poder entregarle, o a lo mejor se lo vamos a entregar de labios, pero nos vamos a ir y lo vamos a volver a cargar, ¿sí? Por eso es importante tener ese tiempo de alabanza, o sea, apartarlo, como la oración, ¿sí? Así me lo enseñaba Dios, que la alabanza es como la oración, como leer la palabra, como el congregarnos, o sea, apartar ese tiempo de alabanza, ¿sí? De darle la importancia que tiene la alabanza, porque es una arma de guerra espiritual, ¿sí? Y muchas pocas veces pues lo hemos escuchado así, bueno, al menos yo en lo personal no lo había entendido así hasta que Dios me lo reveló. Un domingo en la alabanza, estamos en la alabanza y de repente Él trae un nombre de una persona a mi mente y yo le decía, Señor, pero es que pues yo no tengo contacto con esa persona. Y Él me decía, pues tú intercede por esa persona es un joven cristiano que estaba pasando por una etapa de cáncer. Y me decía, pues tú ora por él. Y yo en medio de la alabanza le decía, pero yo ¿por qué, Señor? Si yo con mis defectos y yo, o sea, ¿por qué yo? Y sentía algo porque decía, o sea, ¿cómo aún con nuestros errores Dios nos quiere usar y llevar el mensaje a alguien que necesita esa palabra? Y para mí se me hacía algo muy, muy así como increíble, así de momento, porque esa persona es un ministro, o sea, sirve en la alabanza. Y yo decía, ¿cómo va a ser posible que yo vaya y le diga? Pues él debe de saber, ¿verdad? Pero Dios me decía, tú vas a ir y le vas a decir, no vas a decir nada más, no vas a llegar declarando sanidad, ni que en el nombre de Jesús, ni nada. Tú solamente vas a ir, le vas a decir que la alabanza en este momento para él y para su casa es un arma de guerra, que él tiene que cambiar ahorita la estrategia sin dejar de hacer lo otro, obviamente, porque pues está orando, se está intercediendo, ¿verdad? Sino que como que agregarle eso. Y en eso Yuri comenzaba a ministrar y decía que Él ha ungido nuestros labios. Y cuando Él dice eso, yo lo creo y digo, si eres tú, Señor. O sea, definitivamente eres tú el que me está hablando. Y dije, yo lo creo, Señor. Yo lo creo y lo voy a hacer nada más. Nada más dame chance. Total que yo contacto a una persona cercana a él, que es su cuñada, y le platico lo que me pasó a mí en el tiempo de alabanza y me dice, ¿sabes qué? Pues te doy gracias y gracias a Dios porque estamos pasando un momento difícil, se está organizando una tocada para recaudar fondos y él nos acaba de decir que no, que él no quiere nada, que así. Entonces dice ella, pues respetamos su decisión. Pero luego le dice a su esposa, ¿sabes qué? No me pongas alabanzas. Aquí en la casa no quiero escuchar porque me duele mucho la cabeza. El cáncer por el que está pasando es en la cabeza. O sea, me duele la cabeza, no quiero. Y ellas platicando aparte le decían, es que no, tú tienes que ponerlas porque esto no es de Dios, no puede ser posible que la alabanza venga a perturbarlo. O sea, es el diablo que lo quiere callar, porque él sabe que si él se levanta y comienza a alabar, Dios lo va a levantar. Y no estaba hablando de sanidad, hermano, no estaba hablando de sanidad, estaba hablando de levantarlo, de fortalecerlo, de darle otra visión, porque él en su momento se puede ver, pues yo creo que enojado porque le dicen, Dios te va a sanar, y él dice, pues es que si quisiera sanarme ya lo hubiera hecho. O sea, él está en un momento difícil y Dios lo quiere callar.
Y de ahí yo entendí, Dios me hizo comprender la importancia de la alabanza, la importancia del tiempo de alabanza aquí en la iglesia. Yo sé que a veces hay, pues que es domingo, que es el único día que descansamos, que queremos almorzar pues rico, sin que nadie nos presione, bien a gusto, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer? Dios es Dios, el tiempo de alabanza es un tiempo muy importante como el de la palabra, como el de la oración. No podemos minimizarlo, no se sienta agredido, no se sienta nada más analícelo. No es regaño, es algo que Dios nos quiere dar, sí, que nos quiere que pongamos más atención en eso, porque a través de la palabra se rompen cadenas, hay libertad, hay sanidad, puede haber sanidad, hay gozo, un gozo que tal vez no traemos cuando llegamos aquí, pero que a través de la alabanza se comienza a dar ese gozo. Se ha oído muchas veces, muchos hermanos, ¿verdad?, que cuando están en la alabanza gritan, gózate, y a veces decimos, ay, bien escandalosos o qué sé yo, pero es que es de verdad, o sea, gócese, hermano, en la alabanza, disfrútela, levante las manos, cante, dance. Obviamente hay un orden, ¿verdad? Es en orden, pero es ese tiempo que tenemos que aprender a valorar, a disfrutar y a gozar, porque es palabra del Señor, no es otra cosa. La alabanza no es nada diferente a la palabra, pero es un tiempo que, aunque sigue siendo palabra de Dios, es un tiempo diferente, ¿sí? Cada cosa tiene su porqué y para qué. Dice que es una arma poderosa, así como la oración y la lectura de su palabra. Si me ayudan por favor ahí en el Salmo 61:8, en la traducción lenguaje actual, por favor. Del 8, está junto, sí. Dice, yo te prometo que siempre te alabaré con himnos y que todos los días te cumpliré mis promesas, ¿sí? Dice ahí que todos los días que Él alabará con himnos, ¿sí? ¿Qué son himnos? Pues es la palabra del Señor. Ahí en el Salmo 71:8, igual en la TLA, a todas horas te alabo, todo el día anuncio tu grandeza, ¿sí? Esa es una arma diaria y de 24 horas, dice ahí, que a todas horas te alabo y todo el día anuncio tu grandeza, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, y es lo que el día de hoy nos invita a hacer Dios, que a todas horas estemos anunciando, alabando, proclamando su palabra, porque es tiempo difícil, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a mantenernos, a estar firmes en su palabra. En el Salmo 28:7 dice, bendito seas Dios mío por atender a mis ruegos, tú eres mi fuerza, me proteges como un escudo, en ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda, el corazón se me llena de alegría, por eso te alabo en mis cantos. ¿Sí se fija, hermano? ¿Que dónde lo alaba? En sus cantos, que en su confianza de corazón, no de palabra, no de dientes para afuera. Dice que es su confianza. En ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda, ¿sí? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto, hermano? Pues repitiendo su palabra, o sea, alabándolo, proclamando la grandeza, sus virtudes. Señor, tú eres bueno, Señor, tú me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, Señor, tú eres mi sanador, tú eres
mi Salvador, tú estar así todo el día, hermanos. Y todo esto es un conjunto de estrategias que Dios está entregando a su pueblo para poder fortalecernos y seguir trabajando en lo que Dios nos ha llamado o nos está llamando, porque Él sabe que el diablo no se quedará en paz. Y así lo dice su palabra. Dice su palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Y por eso si cada uno, yo creo que cada uno nos conocemos, ¿verdad? Y sabemos de qué pie cojeamos, sabemos qué es aquello que nos mueve, sabemos qué es aquello que nos aparta del Señor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos y usar todo el recurso que se nos está entregando. Oración, tiempos de alabanza, tiempos de palabra, de ministración, de escuela bíblica, de todo lo que Dios está poniendo aquí en este lugar, de echar mano de eso, porque Él sabe que el diablo no se quedará en paz y que se levantará y querrá echar mano de aquello que ya hemos avanzado, ¿sí? Tal vez podemos avanzar 1 metro y resulta que si nos descuidamos retrocedemos 5 y luego ya empezamos a caer en el desánimo. No, pues es que ya para qué. No, pues es que no, pues es que no. Y se tiran a morir. ¿Sí? El chiste es permanecer en su palabra. Y si yo sé que flaqueo, pues no, pues pongo las alabanzas en la casa. Pero me decía el Señor, pero alabanza, alabanza de exaltación, alabanza que me exalte, que hable de mi poder, de lo que yo hago, de lo que yo soy capaz de hacer, de lo que yo a través de mi palabra transmito, ¿sí? Porque hay muchas alabanzas que ya son muy, dicen ahorita, muy almáticas, ¿sí? Y me acordaba yo de una alabanza muy viejita, muy viejita, que dice que una llaga podrida era mi vida, ¿verdad? Y pues hasta se entona uno, pero dije, no, esa no entra ahí porque pues en vez de animar, o sea, de animar me refiero en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no es un amuleto, no es yo declaro y va a suceder. No, la palabra de Dios es poder, ¿sí? Es poder de Dios, así lo dice. Entonces yo decía, bueno, pues esa no entra en la lista, entonces vamos a buscar otra. Entonces me acordaba de una que cantamos aquí, ¿verdad? Que dice, golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios, ¿sí? Cantos de gloria que dan la victoria, ¿sí? Entonces es glorificarlo, porque son cantos de gloria los que vendrán a dar la victoria a su pueblo. Así que la alabanza es un recurso muy importante que debemos de tomar. No solo es cantar, es declarar su poder, es un arma de guerra que nos ayuda a disipar nuestra mente y enfocarnos en una adoración correcta a nuestro Dios. Es considerada un arma de guerra espiritual capaz de derribar fortalezas enemigas y traer la presencia de Dios. Al alabar se desplaza el enfoque de las circunstancias difíciles hacia Dios, nos devuelve el enfoque y nos devuelve la fe. Por eso lo que decía ahorita, ¿verdad? Que todos los días alabarlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a mantener la fe. Y dice ahí en Romanos 10:17, dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Como dice, ¿verdad? Que la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? El oír la palabra de Dios. Y hace mucho yo escuchaba una predicación y esa persona decía y hablaba que no era lo mismo entender que comprender. Y yo decía, sí es verdad. Sí es verdad, porque si yo le digo a alguien, mira, ¿me puedes ayudar a hacer, no sé, a
a limpiar aquí esta área, mira, vas a levantar la mesa, vas a barrer abajo y luego la vas a volver a poner y le vas a hacer así, ya está. Y él lo entendió, o sea, lo está entendiendo y lo va a hacer. Pero a lo mejor no está comprendiendo, porque a lo mejor él va a decir, ay, ¿para qué quiere que la mueva? Pues sí, por ahí, por un ladito, pues ¿qué tiene? Pero es diferente comprender para qué y por qué hay que recibir la palabra y entenderla. Sí, hay que comprender. Dice en una parte de la Biblia que hay que rumiar la palabra, ¿verdad? Y decía el pastor, esa palabra rumiar es como cuando las vacas están mascando y mascando y mascando. Así nosotros tenemos que rumiar la palabra, rumiar la alabanza, ¿sí? Que viene siendo palabra de Dios. Significa que la fe en Dios o en sus enseñanzas se desarrolla y fortalece a través de la escucha y de la comprensión de su palabra. No se refiere solo a la audición física, sino a la recepción y aceptación de la palabra de Dios. O sea, creerlo, ¿sí? O sea, recibirlo y creerlo. Creérmela que Dios es mi Padre, que Dios es mi Salvador, que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna, que Dios sana, que Dios es que Dios nos ama, así, o sea, y muchas veces, pero ¿cómo me va a amar si yo hice esto, si hice lo otro? Pues es que así es la grandeza y el amor de Dios, que Él nos ama y dice ahí que dio a su único hijo, ¿sí? Para que todo el que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, ¿sí? Y dice que tengamos vida eterna, y cuando tengamos vida eterna y estemos allá con Él, ¿qué es lo que vamos a hacer? Alabar y adorarle. Si las 24 horas, los 7 días, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber hambre, ya no vamos a tener hambre, ni tristeza, ni dolor. Es creer la palabra. No es lo mismo entender que comprender. Y un ejemplo que le decía yo a mi esposo y se me quedaba viendo así como que no checa, pero bueno, yo así lo entendía. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, estaba Judas, ¿sí? Y él, pues yo veía eso como un ejemplo. O sea, bueno, él estuvo con Jesús y con los apóstoles. Y a lo mejor él entendió que estaba con Jesús y con sus apóstoles, pero no comprendió la importancia que era pertenecer a ese grupo, ¿sí? De apóstoles. Y por ejemplo, veía la vida de Pedro. Y Pedro en otro versículo más adelante le dice, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? O sea, él, aunque pues después la regó, ¿verdad? Pero en ese momento él comprendió la importancia de estar con Jesús y de ser parte, ser privilegiado, de ser parte de ese grupo de apóstoles. Y dice que la alabanza trae liberación, que es una herramienta que cuando se usa correctamente puede traer liberación y una transformación. O sea que si ese hombre hubiera comprendido la importancia de estar con Jesús, hubiera sido transformado y hubiera sido liberado, porque dice que en él entró Satanás, pero pues él no lo vio de esa manera, ¿verdad? No le dio la importancia que era ser parte de ese grupo. Ahora, mi hermano, nosotros cuando entramos a ese lugar de oración, o cuando entramos aquí a la iglesia, que venimos a la reunión, ¿cómo entramos? Unas veces avivados, otras veces tristes, otras veces tal vez enojados, otras veces peleados, o infinidad de cosas que puede haber, ¿verdad? Pero dice ahí que debemos de entrar con acciones de gracias, con alabanza. En el Salmo 100,
Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. ¿Sí? Me ponen el 5, por favor. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Sí? Que su verdad va a ser verdad aquí y en China y de aquí a 1000 años y de aquí a siempre. Su verdad es su verdad. Y hace mucho, en una ocasión, Dios me hacía entender, aunque tú tengas tus argumentos y para ti sean muy válidos, mis argumentos son más valiosos y mi palabra es la verdad. Y casi lo sentía yo que me decía, ¿y si te gusta? Porque yo decía, es que si yo digo esto es verdad, Señor, porque mira esto y esto. Y me decía, sí, pero mi palabra es pues más valiosa que tu palabra. Tus argumentos son más grandes que tus argumentos. Y mi palabra es mi palabra. Así que mejor, pues sométete y haz caso por las buenas, ¿verdad? Y entender la palabra de Dios, comprenderla y estarla rumiando para poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero créame que esta palabra, hermano, yo decía, Señor, pero es que ¿qué tiene que ver la alabanza con las enseñanzas que nos has estado dando? Y decía, Señor, si estará bien o no, o qué digo, o cómo le hago, y de alma hasta todavía hace como 3 horas todavía estaba ahí a a ver qué más salía. Y decía, no, Señor, pues este es el mensaje que tú quieres llevar a tu iglesia. Este es un mensaje, lo podemos tomar individual, pero créame que en esta ocasión es un mensaje para la iglesia, para su pueblo, en este tiempo de las enseñanzas que nos han estado dando de levantarse y edificar y restaurar los muros. Y yo decía, bueno, Señor, ¿y qué tiene que ver esto con restaurar los muros? Y él me hacía ver y buscando y estudiando eso me llevaba a la vida de Josafat, ¿verdad? Muy famoso esa historia de cómo vencieron ellos a través de la alabanza. Y decía yo, pero es que lo que yo buscaba y me mandaba al versículo 20 y de ahí empieza, ¿verdad? Que Josafat, pero yo decía, no, es que tiene que haber un porqué. O sea, ¿por qué lo atacaron? Y buscando, y decía ahí que Josafat me acompaña ahí al 2 de Crónicas 17. Ahí es cuando ya murió el papá de Josafat y dice que reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Sí, a ver, permítame, déjeme. Dice, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín de su padre Asa, que su padre Asa había tomado. ¿Sí? Y ahí nos va hablando de todo lo que él comenzó a hacer. Dice, le hace el siguiente, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. ¿Le sigues, por favor? Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Nos vamos Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y toda Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de el medio de Judá.
Y así seguía yo leyendo la historia de Josafat, y decía que él llegó y reinó y comenzó a quitar lo que no era. Quitó de los lugares altos las imágenes, mandó personas que llevaran la palabra a otras ciudades, y con ellos dicen que llevaban el libro de Jehová. Aparte de que mandó a ellos, mandó a otros, creo dice que mandó a los levitas en apoyo de esos que iban a ir a enseñar la palabra. Y él empezó a quitar todo eso que se había establecido cuando él no reinó, y lo empezó a quitar y empezó a establecer la palabra o el reino de Dios. Y ya cuando llegué a esa parte, yo decía, aquí está, ¿por qué fue atacado? ¿Sí? Que aunque en su momento él llegó a hacer alianzas que no eran correctas, porque dice ahí que fue un hombre muy rico en muchas áreas, no solamente en lo espiritual, sino que como áreas de gobierno y todo eso, él pues falló y hizo una alianza que no estuvo correcta, pero se arrepintió y volvió, ¿verdad?, a hacer lo correcto delante de Dios. Y dice ahí que fue atacado por 3 ejércitos. Y decía yo, bueno, Señor, pero ¿qué tiene que ver el tema de la alabanza con lo que tú estás enseñando a tu iglesia? Y él decía, pues es que yo estoy mandando a mi pueblo a que reedifiquen ¿me ayuda? Las puertas de los muros, que quiten todo y se levanten para que empiecen a reedificar los muros, decía el pastor, ¿verdad? Y decía, ok, entonces eso es lo que tú quieres hablarle a tu iglesia, que aparte de todo lo que están recibiendo, de lo que estamos recibiendo, también tomen esto como una arma de guerra, la alabanza. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchos de los que estamos aquí somos punta de lanza, o somos la primera generación que estamos delante de Jehová, o que estamos en Cristo, ¿sí? Entonces no va a ser tan fácil, ¿sí? No va a ser tan fácil. Hay personas que ya vienen, ¿verdad?, que ya traen mucho conocimiento, mucha palabra, pero habemos muchos que que nacimos apenas en esta generación y que necesitamos también esa parte, esa arma que es la alabanza, para poder fortificarnos a través de su palabra y de la alabanza. Por eso le digo, cada uno nos conocemos, cada uno sabemos qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos entristece o qué es lo que nos roba el ánimo. Entonces, si usted en la mañana se levanta, pone alabanza, se pone a orar, empieza a proclamar el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Se va a avivar, hermano. Se va a avivar, y no se va a avivar ¿cómo le digo? No va a ser algo secular, no va a ser algo, un ánimo de, échale ganas y eso. No, va a ser algo espiritual, porque la alabanza es guerra espiritual, ¿sí? O sea, mueve cosas, atrae o nos conecta, o nos puede conectar nos conecta con Dios a través de la alabanza. Entonces, yo así lo podía entender de parte de Dios, que este tema o de la alabanza tenemos que tomarlo también. O sea, ya hay que como que también echarlo ahí a la mochila de todo lo que ya se nos está dando y ponerlo por obra, ¿sí? En cada reunión pues hay que estar en la alabanza, hay que estar conectados espiritualmente. No, usted no se preocupe si yo me equivoco, si alguien más se equivoca, no, usted concéntrese en alabar al Señor, en glorificarlo, ¿sí? Porque, como le decía, ahorita muchas veces venimos con muchas cosas, pero cuando estamos aquí, todo eso, la alabanza, lo disipa. Dice que cambia la atmósfera, ¿verdad? Que comenzamos nos da oídos para escuchar. No tenemos como que estamos cerrados, sino que comenzamos a recibir la palabra de Dios como lo que es, ¿sí? Es una espada,
Sí, es una arma de guerra, la palabra, la alabanza, la oración, todo lo que podamos escuchar que viene de parte de Dios es un arma de guerra, es golpe de espada, ¿sí? Por eso, pues yo creo que Dios hoy nos quiere invitar a darle la importancia necesaria a ese tiempo de alabanza, a poder tener, pues acomodar nuestros tiempos y tener presente que ese tiempo no es un tiempo de relleno, no es no es un tiempo de relleno, es un orden que Dios estableció para entrar a sus atrios. Sí, como decía ahorita, entrar con acciones de gracia y alabanza. ¿Sí? O sea, no es algo que alguien inventó, que alguien dijo, a ver, pues vamos a organizar una iglesia y ¿qué ponemos primero? No, pues pues hay 3 cancioncitas rápidas y 2 lentas y luego no, pues ya presenten y que pase alguien a dar gracias y luego la palabra y luego no, no es eso, es algo que Dios tiene establecido. Mire, y qué bueno que lo leí porque ya se me andaba pasando. Dice ahí en Hebreos 4:12, por favor. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El siguiente, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué estaba haciendo antes de entrar al trono de la gracia? Estaba exaltando al Señor, estaba reconociendo que Dios es grande, lo estaba alabando, lo estaba exaltando para después que entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Otro ejemplo que podemos ver es el Mateo 6, del 9 al 13. Que se nos ha enseñado que es la oración modelo. ¿Sí se fija que es algo que Dios estableció? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué estaba haciendo ahí, hermano? Le estaba exaltando, lo estaba exaltando, le estaba dando la gloria para poder entrar en la oración. ¿Sí? Por eso no es un tiempo de relleno, ni es para completar las 2 horas de reunión. Es un tiempo que Dios estableció. Y si le buscamos, hay más ejemplos. ¿Sí? Dice que entrara en sus atrios con acciones de gracia. ¿Cómo se entraba en los atrios? Con acciones de gracia. No se decía entrar a los atrios, platicar y luego la alabanza. No, decía entrar a sus atrios con acciones de gracia. ¿Sí? Es algo que Dios tiene establecido. Y es algo a lo que no le damos la importancia necesaria. Tal vez a mí se me hace fácil porque como estoy en el grupo de alabanza, pues llego temprano. Pero a ver, ¿qué tal y que si no estuviera? A lo mejor también se me hacía fácil y decía, bueno, pues ahí 11:30 que llegue, no pasa nada. Pero sí puede pasar, porque en ese tiempo Dios puede, dice ahí que puede libertar,
que Dios liberta, que Dios fortalece, que Dios nos afirma, ¿sí? Que nos anima, que espanta todo eso que nos quiere tumbar. ¿Y por qué, mi hermano? Porque en estos tiempos, como iglesia, Gloria Postrera, estamos llamados a levantarnos y reedificar los muros. Y como Josafat fue atacado, así vamos a ser nosotros. Porque ¿quiénes somos nosotros para no ser atacados? No somos más que Josafat, ¿sí? Entonces vamos a ser atacados y se va a levantar, cosas se van a levantar para meternos el pie y desistir de levantarnos y reedificar los muros. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que el diablo no quiere, que se reedifiquen los muros. Él quiere tener a alguien tal vez sentado aquí en la iglesia, pero pacíficamente, que no haga nada, que venga, escuche, se vaya, todo bonito. Pero Dios está llamando a su pueblo para levantarse y reedificar los muros, para que los que vienen detrás vengan más fortalecidos. Y decía que Josafat venció, ¿cómo? Con la alabanza. Y tenía ejército, dice ahí que tenía mucha gente preparada para pelear, o sea, de ejército, dice ahí, que tenía mucho con qué pelear, pero les faltó estar preparados porque los agarró desprevenidos. Y él dice que postró su rostro en tierra y recibió la indicación del Señor y dijo: no se va a pelear, no va a ser como siempre es, va a ser alabando al Señor. Y dice ahí, fíjese, por ejemplo, aquí va otro ejemplo de cómo Dios estableció los tiempos, ¿sí? Para estar en sus atrios o en la casa de Dios o en la oración, ya sea en la casa. Dice ahí que puso a los músicos por delante y que les dijo que la batalla no era suya, que la batalla era ¿de quién? Que la batalla era de Dios, que nada más fueran ¿qué? Obedientes. ¿Y qué dice la palabra? Que en la obediencia está ¿qué? La bendición. Y a causa de la obediencia y a causa de que Josafat creyó, Dios le dio la victoria, hermanos, con la alabanza. ¿Y cómo los puso por delante? ¿Sí? O sea, fijémonos cómo están establecidos los lugares, los tiempos, la alabanza, luego la palabra, ¿sí? Y él así estableció y venció con la alabanza. Así que la alabanza, así como el tiempo de palabra es importante, sí lo es. Como dice la palabra, ¿verdad? Hacer esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, todo va junto con pegado, todo tiene importancia, todo Dios lo estableció porque Él sabe cómo funciona, porque Él lo creó. Entonces no querramos nosotros venir a poner o a tomar en poco lo que Él ya estableció, ¿sí? Y pues eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy, y pues que le prestemos oídos a lo que Dios nos está hablando, que no nos quedemos estancados, que si ya fallamos, como lo hizo Josafat, dice ahí que se arrepintió y luego se levantó, o Dios lo levantó, pero se arrepintió. No es lo mismo que yo siempre tengo presente la historia de Elí, porque es impresionante ver cómo vinieron y le dijeron lo que iba a pasar y no hizo nada. Solamente se quedó a esperar lo que Dios dijo que haría. Y si Dios lo dijo que haría, era porque lo iba a hacer. Pero yo siempre digo, y me quedo con eso porque cada que lo recuerdo o lo leo, es como si estuviera leyendo, me imagino una novela y digo, pero
¿por qué no hizo nada? O sea, ¿por qué no se humilló? ¿Por qué no lo buscó? ¿Por qué no pidió perdón? ¿Por qué no se arrepintió? Y él solamente se quedó con sus manitas cruzadas a esperar la destrucción de sus hijos. Y créame que esto no era algo que tenía pensado decir. Son tiempos donde Dios nos está hablando, donde Dios nos está buscando, donde Dios nos habla de una manera, nos habla de otra manera. Y de verdad, dice uno, ¿cómo es posible que se aferre tanto a alguien que a veces no obedecemos? O sea, fíjese el amor de Dios tan grande. Porque uno en su carne y uno como creación, como humano, puede llegar a decir, ¿no quieres? No, no quiero. Ok, bye, si quieres. Y Dios tal vez tiene tiempo de paciencia y de gracia. Y tal vez se va a llegar un tiempo en el que va a decir, ok, no quisiste, hay alguien que sí quiere, pero o sea, siempre está ahí y hablándonos de una manera y de otra y de otra, pero no esperemos a que se acabe ese tiempo, ni nos quedemos como Elí. Más bien arrepintámonos, si ya la regamos, si la estamos regando, si se nos hizo fácil, cualquier cosa, hermano, cualquiera, porque Dios es tan grande que de verdad, cuando uno se acerca con Él con un corazón arrepentido, Él perdona y nos dice como aquella mujer, ¿verdad? Vete y no peques más. Pero Él quiere corazones dispuestos, no perfectos. Porque Él sabe que no somos perfectos. Él nos creó, Él nos conoce. Él sabe que la vamos a fallar. Pero Él está ahí para fortalecernos. Él está ahí para darnos una nueva visión. ¿Qué es lo que perdió Elí? La visión. Él perdió la visión, dice ahí que ya no veía. Pero aún estamos a tiempo de decir, sí, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo, contra ti, he tenido en poco tu palabra, he tenido en poco los días de reuniones, pero perdóname, ayúdame, no puedo, pero aquí estoy. Y Dios eso es lo que va a ver, hermano, el corazón. Y ese decir, aquí estoy, o sea, esa disposición. ¿Sí, mi hermano? Entonces, pues es lo que yo le quería compartir el día de hoy, lo que Dios puso en mi corazón. Y pues cada que uno le toca compartir, pues sufre uno, ¿verdad? Porque dice uno, no la vaya uno a regar. Pero yo hoy me voy muy contenta porque yo sé que esto es de parte de Dios para todos nosotros.